Jesucristo, 747 años de Roma, 782 años de Roma. Si la historicidad de Jesucristo, Jesús, forma griega de Josué y Cristo, al ungido, fue durante algún tiempo motivo de polémicas, en la actualidad parece suficientemente comprobada en base a los testimonios de autores no cristianos, tales como Plinio el Joven, Suetonio, Tácito y Flavio Josefo, mas por supuesto las 4 versiones del Evangelio que se atribuyen a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta carencia de información histórica se explica por el hecho de que los romanos demostraron poco interés hacia el pueblo judío y, por su parte, los hebreos, que seguían la ley mosaica, callaron deliberadamente en virtud del incremento que tomaba el cristianismo. En realidad, el verdadero problema que enfrentan los investigadores no radica en el cuestionamiento de la existencia de Jesús, admitida unánimemente, sino en la interpretación de los acontecimientos de su vida. Los textos evangélicos, para desesperación de los eruditos, no obstante constituir la fuente más completa y casi única relativa a Cristo, descuidaron los detalles cronológicos, geográficos y demás elementos que permitirían realizar una reconstrucción histórica, ya que su propósito no era establecer la existencia de Jesús, que ninguno de sus contemporáneos ponía en tela de juicio, sino manifestar su divinidad como el auténtico Mesías. Así pues, Jesús es una figura real, no mítica, que se presentó a sí mismo como el Salvador prometido al pueblo de Israel. En esto último reside precisamente la acusación de blasfemia formulada en su contra y que lo llevó a ser procesado y condenado. Mas cualquiera que sea la interpretación de tales hechos, es evidente que, al menos para el occidente, no hay figura comparable a la de Jesús en cuanto a su trascendencia. Solo de él puede decirse que fue capaz de partir en dos la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo. La vida de este personaje excepcional comenzó en el año 747 de la fundación de Roma, en la pequeña población de Belén, en Judea, un 25 de diciembre según la tradición. En esta fecha aproximadamente nació Jesús de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, mientras que José, de oficio carpintero, fue su padre adoptivo. A los 8 días de su nacimiento fue circuncidado y poco después llevado a Jerusalén para hacer su presentación en el templo conforme a la ley de Moisés. Al saber el rey Herodes que había nacido ya el Mesías y temiendo que éste fuera a quitarle su poder, ordenó matar a todos los niños que en Belén y sus alrededores tuviesen 2 años o menos, motivo por el cual José tomó a María y a hijo de ésta y con ellos huyó a Egipto. Muerto Herodes, decidieron regresar a la tierra de Israel, pero en Judea gobernaba el hijo de aquel homicida, así que marcharon a la región de Galilea y se establecieron en la ciudad de Nazaret, cumpliéndose la profecía de que el Mesías sería llamado Nazareno. Allí, trabajando en el taller de José, Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y los hombres de aquella época. No se sabe más que el siguiente hecho. Sus padres habían ido a Jerusalén, como todos los años, en la fiesta de la Pascua. Y cuando volvían de regreso a Nazaret, advirtieron que Jesús no estaba en la caravana, de manera que fueron a buscarlo a Jerusalén. Al cabo de 3 días lo hallaron en el templo rodeado por los doctores de la ley, quienes estaban maravillados ante la sabiduría de aquel niño de solo 12 años de edad. Un misterio impenetrable rodea la juventud de Jesús, pues ya tenía unos 30 años cuando recibió el Espíritu Santo, el bautismo en el río Jordán de manos de su primo Juan, profeta que predicaba en el desierto la penitencia para remisión de los pecados. En el instante en que Jesús salía del agua, el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma, y se escuchó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias.
Poco después, Jesús se retiró al desierto donde ayunó durante 40 días y 40 noches y donde sufrió las tentaciones del mal, que no logró engañarlo. A partir de entonces se inició la vida pública de Jesús con la predicación de la buena nueva y la elección de los 12 apóstoles, algunos de los cuales, como Simón, Andrés, Santiago y Juan, eran pescadores. De allí que Jesús los llamara a convertirse en pescadores de hombres. La singularidad de su mensaje consistía en que no iba dirigido exclusivamente a los judíos, sino a todos los hombres y en especial a los más necesitados, pobres, enfermos, pecadores, a quienes llamó bienaventurados en el célebre Sermón de la Montaña. Su maravillosa elocuencia le atrajo multitud de seguidores mismos que pudieron presenciar grandes prodigios y milagros con los que Jesús daba testimonio de su poder como enviado del Padre para instaurar el reino de Dios sobre la tierra, la multiplicación de los panes y los peces, la curación de ciegos, paralíticos y leprosos, la resurrección de Lázaro y la hija de Jairo, así como muchos otros sucesos inexplicables. Le dieron fama en todos los lugares que visitó durante su fatigoso peregrinaje. El pueblo asombrado no acertaba a responder quién era aquel hombre que le identificaba con distintos profetas y hasta llegó a decirse por boca de sus enemigos que cuanto hacía era por obra de poderes malignos. Sin embargo, poco a poco fue extendiéndose la idea de que era el Mesías, el Hijo mismo de Dios. Jesús no prestaba mucha atención a lo que de él se decía. En cambio, procuraba combatir el escrupuloso rigorismo de las leyes hebraicas y anunciaba un nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros. Con estas actitudes y sus constantes denuncias sobre la hipocresía de los fariseos, a quienes llamara raza de víboras y sepulcros blanqueados, Jesús se enfrentaba al medio más poderoso del pueblo judío, cuya hostilidad iba aumentando conforme crecía su prestigio y el número de sus seguidores. Así lo comprueban dos hechos muy significativos que ocurrieron al iniciarse la etapa culminante de su vida: la entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, reflejo de su popularidad, y la violenta expulsión de los mercaderes del templo, demostración de su rechazo a la falsa religiosidad oficial. Faltaban 2 días para la Pascua, cuando se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los escribas en el palacio del sumo pontífice llamada Caifás, con el fin de ver cómo podrían apresar a Jesús y darle muerte, sin alborotar al pueblo. Uno de los 12 apóstoles, Judas Iscariote, ofreció llevarlo secretamente hasta donde se encontraba el maestro a cambio de cierta cantidad de dinero. El primer día de los Acimos, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos e instituyó en esta ocasión recordada como la última cena el sacramento de la Eucaristía. Inmediatamente después salió con 3 de los apóstoles para el monte de los Olivos y en el huerto de Getsemaní pasó la noche orando, consciente de que su fin se aproximaba. Judas apareció entonces, seguido de una turba armada con palos y espadas. Los apóstoles pensaron defenderse, pero Jesús los contuvo, y al ver que se entregaba sin oponer resistencia, todos lo abandonaron. Jesús fue llevado luego ante el Sanedrín para someterlo a un proceso religioso donde manifestó ser el Mesías, el Hijo de Dios vivo, razón por la cual lo acusaron de blasfemo. Lo golpearon y lo condujeron a la presencia de Pilatos, quien no obstante las muchas acusaciones en contra de Jesús consideró que era inocente e intentó salvarlo. Como Herodes no quiso involucrarse, Pilatos, presionado y temeroso, hizo azotar a Cristo y coronarlo de espinas. Mas como este castigo no pareció suficiente a sus enemigos, acabó por entregárselo para que le dieran muerte. Jesús fue crucificado en el monte Calvario o Gólgota y expiró a las 3 de la tarde del 14 o 15 de abril
del año 782 de la fundación de Roma, enterrado en un sepulcro que facilitó José de Arimatea, resucitó al tercer día y se apareció a sus discípulos en varias ocasiones durante 40 días. Al terminar este plazo, reunió a sus discípulos y ante ellos subió al cielo desde el monte de los Olivos. La doctrina de Jesucristo se ha extendido por el mundo y en la actualidad pueden distinguirse tres secciones principales dentro del cristianismo: la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y las diversas concesiones que a partir de la Dieta de Augsburgo repudiaron la autoridad del Papa y que se designa colectivamente como protestante, por encima de las grandes diferencias que existen entre los distintos cristianos. Puede decirse que la esencia del cristianismo es la creencia en la paternidad de Dios y en la fraternidad de los hombres. La mayor parte de los cristianos, excepto los unitarios, cree en la Trinidad y considera que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios y hombre verdadero. Los libros sagrados de los cristianos son el Antiguo y Nuevo Testimonio y también Nuevo Testamento, que juntos forman la Biblia.